Bueno, a petición del compañero Alejandro, les voy a hacer un breve repaso de lo que vimos en la clase de tipografía. Listo. Ya sabemos entonces que teníamos unas categorías para las tipografías dependiendo de ciertas características que tuvieran esas tipografías, ¿cierto? Entonces teníamos que habían unos grupos principales que iban a ser 4, que iba a ser serif, sans serif, script y slab serif, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí como esas características, ¿cierto? Entonces teníamos que esa serif, una de las principales características era que tenían un adorno, ¿cierto? Al final de cada uno de los trazos, que eran estos trazos de acá, estos adornos, que se conocen como serifas o como remates, ¿cierto? Que se utilizaban, habíamos dicho que se utilizaban mucho para cuerpos de textos largos, para mejorar la lecturabilidad. Siempre me enredo para decir esa palabra, ¿cierto? Y como dicen acá, para aumentar la legibilidad del texto. Listo. Vemos entonces aquí unos ejemplos y vamos a mirar acá, ¿cierto? Como unas comparaciones, otras las que vimos en la clase, que era por ejemplo la comparación entre la serif y la sans serif, que por ejemplo entonces ya vemos que aquí la I, aquí no tiene la serifas, los remates, en cambio aquí sí, lo mismo la A, lo mismo la M, ¿cierto? Como todos estos adornitos. Bueno, entonces la principal característica es que tiene serifas, ¿cierto? Y la otra eran los contrastes. Cuando hablamos del contraste hablamos entonces de que tenemos zonas con mucho grosor y otras con poco grosor, ¿cierto? En la serif. Miren que en la serif tenemos esta zona gruesa, delgada, muy marcada, mientras que en las sans serif, en las palo seco, por lo general no existe ese contraste, pero hay veces, van a haber excepciones, ¿cierto? Pero miren que el contraste aquí no es tan marcado como en esta. Entonces decimos que las serif tienen mucho contraste o alto contraste y que las sans serif tienen poco contraste. Listo. Esa sería entonces la principal característica de la serif, que son tienen los remates y que son tienen contrastes muy marcados, ¿cierto? Bueno. Luego vamos para la sans serif. Entonces ya vemos que la sans serif que también se les conoce como palo seco, se caracteriza principalmente es por la ausencia de esos remates, ¿cierto? De esas serifas. Listo. Esa es la principal característica, y la otra característica que vimos era entonces que tenían poco contraste, ¿cierto? No eran tipografías, por ejemplo, miren aquí está F, miren aquí está T, ¿cierto? Eran tipografías en las que no hay tanto contraste como en esta. Miren aquí los contrastes, en cambio miren aquí que no hay contraste. Listo. Lo mismo acá, los remates, el contraste, en cambio esta es parejita por todo el cuerpo. Listo. Era como la principal característica que vimos entonces en la clase. Bueno, luego seguíamos con las slab serif. Listo, que se les conoce como egipcias también, y que la característica de la slab serif es que tenía características de una y características de la otra, ¿cierto? De la serif y de la sans serif. Entonces miren que tenemos una tipografía que tiene remates, que tiene serifas, ¿cierto? Pero que el grosor del cuerpo es igual por todo, ¿cierto? Por toda la estructura. Van a haber excepciones, ¿cierto? Pero, por ejemplo, estos contrastes, ¿cierto? Miren que aquí, pero es muy poco el contraste. Pero miren que es una tipografía, entre comillas, palo seco, solamente que tiene los remates, ¿cierto? Tiene esas serifas. Entonces la slab serif es una combinación de las dos. Tiene las serifas, pero el grosor del cuerpo de la tipografía es igual por toda la estructura, ¿cierto?
Bueno, y luego habíamos pasado, íbamos a hablar de las script o de las cursivas, ¿cierto? Que se asemejan, una de las principales características que se asemeja pues a la escritura realizada a mano, pero no es como tan artesanal como lo veíamos en esas tipografías, en las handmade, cierto, que se veían que eran más artesanales, como esta, o como esta, o como esta, listo, o como esta. Entonces, la letra cursiva va a ser entonces la letra pegada. Script font. Pero va a ser más como esta o como esta. Listo. Miren que esto tiene más apariencia de ser sido a mano, haber sido hecho a mano que esto, ¿cierto? Bueno. Y ya tenemos otras que van a ser como decorativas, ¿cierto? Que no van a pertenecer a ninguna de estas categorías, sino que dependiendo como de un contexto, de una estética, pues existe la tipografía. Por ejemplo, miren que esta aparece como así rayadita, ¿cierto? La actividad entonces ya saben que escoger esas 100 tipografías, crear las carpetas que corresponden a cada una de las categorías que serían serif, sans serif, script, slab serif, o sea las egipcias y otras. Son 5 carpetas. La sumatoria de esas 5 carpetas, del contenido de esas 5 carpetas, debe sumar 100 tipografías que habían originalmente. Listo. Y ese sería como un repaso pues de la clase pasada y la explicación de la actividad. Listo.